Para entender primero la Dark Web, debemos primero entender las otras webs. Usualmente, debido a la naturaleza del contenido, se ha visto adecuado usar siempre la metáfora del iceberg para explicar cómo se presentan los contenidos de la World Wide Web. Empezando desde la parte visible se encuentra la Surface Web. La característica diferenciadora de esta web es que sus contenidos se encuentran indexados en los motores de búsqueda. Cuando realizamos búsquedas se nos suele presentar un índice con las direcciones web a las que hacemos referencia. Estas direcciones es lo que consideramos parte de la Surface Web. Debajo de la superficie encontramos lo que conocemos como la Deep Web. La metáfora del iceberg nos indica muy bien la característica principal de este tipo, y es que está compuesto de lo que está oculto a simple vista, es decir, que esta información no se encuentra indexada en los motores de búsqueda como bases de datos usualmente académicas o corporativas, enlaces directos o credenciales especiales. Esta información suele estar oculta para preservar los intereses personales del propietario principal. La Dark Web está catalogada como parte de la Deep Web, por lo que también es información oculta. Como suele ser representado, está localizado en la parte más profunda del iceberg. Lo que lo diferencia de la Deep Web es la naturaleza de su contenido, siendo que no puede ser accedida a menos que se cuente con un software especial para tener acceso a los servidores remotos. El contenido específico que se considera parte de la Dark Web es lo que puede considerar ilícito, que consta principalmente en difusión de contenido prohibido y los mercados negros. La Dark Web tiene sus raíces en la década de 1990, cuando la Marina de los Estados Unidos desarrolló una tecnología conocida como Tor, The Onion Router. El objetivo de Tor era permitir comunicaciones seguras y anónimas, especialmente para proteger la información sensible del gobierno en entornos hostiles o poco seguros. Con el tiempo, esta tecnología fue liberada al público como un proyecto de código abierto, lo que hizo posible que cualquiera pudiera usarla para navegar de forma anónima. Con esto, a principios de los años 2000, empezaron a surgir usos no oficiales de esa tecnología. Entre los más notorios estaba Silk Road, un mercado clandestino que facilitaba la compra y venta de bienes ilegales, principalmente drogas. Es aquí cuando también comenzó a ser utilizado por periodistas, activistas y personas que vivían en países con regímenes represivos. Para ellos, la Dark Web se convirtió en un refugio donde podían comunicarse y compartir información sin miedo a la censura o a represalias. Aunque sigue siendo un espacio importante para el anonimato y la libertad de expresión, también ha evolucionado hacia un entorno que alberga redes criminales internacionales, desde el tráfico de armas y drogas hasta la filtración de datos personales. La Dark Web termina siendo un espacio diverso que combina actos ilegítimos y preocupantes hoy en día. Al interactuar con la Dark Web, los usuarios se enfrentan a múltiples riesgos. Uno de los más comunes es la exposición a malware, ya que muchas páginas contienen software malicioso diseñado para robar información personal o infectar dispositivos. Además, el anonimato puede llevar a estafas donde los usuarios son engañados para realizar pagos sin recibir nada a cambio. Otro peligro importante es la vigilancia por parte de agencias de seguridad. Aunque acceder a la Dark Web no es ilegal, visitar o interactuar con contenido prohibido podría llevar a consecuencias legales, como investigaciones o arrestos. Para las empresas, la Dark Web representa una amenaza considerable. Muchas veces, datos confidenciales como credenciales de acceso, información financiera o propiedad intelectual terminan filtrados y expuestos a la venta. Esto puede provocar grandes daños reputacionales y pérdidas económicas significativas. Además, las organizaciones pueden ser blanco de extorsiones y ataques dirigidos, como el ransomware, donde los ciberdelincuentes encriptan información crítica y exigen un rescate para liberarla. Estos incidentes pueden interrumpir operaciones y generar altos costos en recuperación y reforzamiento de la seguridad. Bien, ¿cómo funciona la Dark Web? Es una parte de Internet, tenemos que reconocerlo, que no se encuentra para nada indexada por motores de búsqueda convencionales como Chrome, entre otros como Edge también que existen, que requiere herramientas bastante especializadas como el navegador Tor. Para acceder a este, pues principalmente Tor funciona como enrutando la conexión del usuario a través de una red de nodos cifrados distribuidos por el mundo, lo que va a garantizar el anonimato para todas las personas quienes vayan a utilizar la herramienta. Y de esta manera los sitios de la Dark Web pueden ser accesados con esta herramienta utilizando direcciones especiales como con el dominio .onion, que son diseñadas para ser lo más inaccesible posible a través de navegadores comunes. Existen ejemplos bastante interesantes sobre cómo se estructuran este tipo de enlaces, ya que con el objetivo de ser completamente inaccesibles para cualquier tipo de público son bastante complicados de identificar, de recordar.
como por ejemplo el enlace que estamos viendo a continuación. Ahora si pasamos a hablar por un poco más sobre actividades comunes de la Dark Web, pues puede llegar a albergar una amplia gama de actividades tanto legítimas como ilegales. Por un lado nos permite, por el lado de los activistas, periodistas de países con censura, poder compartir información anónima de manera segura, sin que su integridad esté en riesgo. Por ejemplo, SecureDrop, que fue una plataforma usada por periodistas para recibir filtraciones de manera confidencial. Otro lado también es conocido en mercados clandestinos, como el de ya desaparecido Silk Road, que fue en su tiempo un mercado clandestino que fue luego obviamente cerrado, donde se comerciaban drogas, armas y bastantes servicios ilegales. O foros también como Alphabay, que permitía transacciones ilegales con criptomonedas. De la misma manera también puede ser utilizado para compartir documentos confidenciales y mantener foros de discusión enfocados en temas bastante controvertidos y tabús. Si nosotros hablásemos un poco más sobre la importancia ética, tenemos que mencionar que cosas como el anonimato y la privacidad que ofrece la Dark Web plantean dilemas éticos significativos. Por un lado, nos proporciona una plataforma para la libertad de expresión y el acceso a la información en contextos de opresión, pero sin embargo, este mismo anonimato facilita actividades ilegales y dañinas, como la trata de personas o el cibercrimen y todas las anteriores que hemos mencionado. Esto genera un amplio debate sobre el equilibrio entre la privacidad digital y la seguridad colectiva. Si nos enfocásemos un poco más a la auditoría en la Dark Web, nos enfocaríamos más que nada en monitorear las actividades ilícitas sin comprometer la privacidad legítima. Autoridades y empresas especializadas emplean herramientas bastante avanzadas para poder rastrear comportamientos sospechosos. Por ejemplo, DarkTracer, EcoSec Beacon son herramientas que analizan y monitorean foros, mercados y bases de datos en la Dark Web para poder identificar amenazas cibernéticas. Además, el software de análisis como Chain Analysis ayuda a rastrear transacciones en criptomonedas vinculadas en actividades ilegales, facilitando así las investigaciones en esta red. Pero sin embargo, esta vigilancia enfrenta demasiados desafíos técnicos y éticos relacionados con la privacidad y la complejidad de acceder a la información deseada, ya que se debe respetar todos estos derechos de todos los usuarios que utilizan la Dark Web con fines legales. La Dark Web es un espacio digital que combina usos legítimos y actividades ilícitas, respaldado por tecnologías como Tor, diseñadas inicialmente para garantizar privacidad y libertad de expresión. Mientras que es un refugio para activistas y periodistas en regímenes represivos, también se ha convertido en un entorno utilizado por redes criminales para el tráfico de drogas, armas y datos personales. Esto evidencia mucho la dualidad compleja en su propósito. Aunque navegar en la Dark Web no es ilegal, los riesgos son elevados, los usuarios pueden ser víctimas de malware, estafas y posibles repercusiones legales, mientras que las empresas enfrentan filtraciones de datos, extorsiones y ataques como el ransomware. Esto subraya la necesidad de equilibrar la protección de la privacidad con esfuerzos globales para combatir el crimen cibernético. Bueno, ahora hablaremos sobre el threat hunting y su relación con la seguridad informática. Threat hunting, o también traducido como caza de hilos, o también conocido como búsqueda activa de amenazas, es una práctica en la ciberseguridad centrada principalmente en identificar amenazas potenciales dentro de sistemas informáticos y redes. A diferencia de la detección pasiva de vulnerabilidades, el threat hunting implica la búsqueda proactiva de comportamientos sospechosos, explorando tanto patrones conocidos como anomalías que pueden indicar actividades maliciosas. Este enfoque es clave en un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, como los ataques de día cero o el malware avanzado. Entonces, ¿qué es threat hunting? Threat hunting es un proceso analítico y proactivo diseñado para buscar amenazas ocultas que han eludido las defensas tradicionales, como los sistemas de detección de intrusos (IDS). Se apoya en datos de sistemas, redes y aplicaciones para identificar posibles vectores de ataque. Tipos de threat hunting. Tenemos los manuales y los automatizados. Los manuales requieren un analista experto que interprete los datos, realice consultas avanzadas y analice patrones anómalos en logs, sistemas u aplicaciones, mientras que los automatizados utilizan herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, como SIEMs, Security Information and Event Management, o EDR, Endpoint Detection and Response, para identificar amenazas con menos intervención humana. En cuanto a herramientas y técnicas comunes son Burp Suite,
que es un analizador de tráfico para identificar vulnerabilidades en aplicaciones web. También tenemos Nmap, que es un escáner de redes utilizado para descubrir puertos abiertos y servicios vulnerables. Otro de estos es Wireshark, que es un monitor de tráfico de red que sirve para detectar actividades sospechosas. También tenemos Yara, que es una herramienta para identificar y clasificar malware basado en ciertas reglas. Finalmente tenemos Splunk, que es una plataforma de análisis de datos en tiempo real, ideal para correlacionar eventos sospechosos. Vulnerabilidades en el threat hunting. Ética en la búsqueda de vulnerabilidades. Es crucial que los profesionales actúen con integridad, notificando vulnerabilidades de forma responsable al propietario del sistema y evitando la explotación de las mismas. Esto contribuye a un entorno de confianza en el sector. Impacto de la explotación de vulnerabilidades. En la sociedad, las vulnerabilidades no gestionadas pueden dar lugar a infiltraciones de datos masivas, robo de identidad y daños reputacionales para las organizaciones. En un nivel mayor, pueden afectar infraestructuras críticas como lo pueden ser sistemas de salud o energía. Rol de los auditores de sistemas en la protección de la información. Los auditores deben identificar y mitigar riesgos asegurando que los sistemas cumplan con estándares de seguridad, como lo puede ser el ISO 27001. Su trabajo previene ataques y fomenta la resiliencia cibernética. Importancia de informar y corregir vulnerabilidades. Notificar las vulnerabilidades detectadas es esencial para que los equipos de desarrollo puedan corregirlas antes de que sean explotadas. La coordinación entre auditores y organizaciones es clave. Continuaremos y veremos cómo identificar y reportar vulnerabilidades en los sistemas de manera profesional y responsable. Abordaremos la clasificación de las vulnerabilidades, algunos ejemplos comunes y el uso de plataformas especializadas. Primero tenemos la clasificación de vulnerabilidades. Cabe recalcar que las vamos a clasificar dependiendo de su impacto y probabilidad de explotación. Primero tenemos las altas. Estas vienen a ser críticas con un alto impacto y una probabilidad de explotación bastante alta. Estas deben de atenderse de inmediato. Luego tenemos las medias. Estas también tienen un acto y probabilidad moderados, pero no son tan importantes como vienen a ser las críticas. Y por último tenemos las bajas, las cuales son vulnerabilidades con un impacto bajo o probabilidad mínima de ser explotadas. Estas mayormente se suelen tratar en un largo plazo. Luego tenemos en ejemplos comunes el SQL Injection. Cabe recalcar que esta se clasifica como crítica, ya que esta te permite a un atacante acceder, modificar o eliminar los datos sensibles de una base de datos. Este mayormente se da en un formulario web que no valida correctamente las entradas y pueden ser explotados con consultas maliciosas. Y luego tenemos el cross-site. Este se clasifica como moderada y se usa para inyectar scripts maliciosos en sitios web, afectando sobre todo a los usuarios finales. Un ejemplo sería un cuadro de búsqueda que muestre las entradas del usuario sin sanitización, lo que permite ejecutar código malicioso en el navegador. Continuando, tenemos lo que son las plataformas especializadas. En acá tenemos dos plataformas. La primera viene a ser CB y HackerOne. CB es un sistema que se asigna identificadores únicos a las vulnerabilidades. Esto va a facilitar su seguimiento y comunicación en la industria. Por ejemplo, un código que podríamos poner sería CB 2024-12345. Este puede identificar una vulnerabilidad específica en un software muy conocido. Y por último tenemos HackerOne, el cual es una plataforma para la divulgación responsable de vulnerabilidades. Esta conecta a distintos investigadores de seguridad con empresas para garantizar que estas amenazas ya sean atendidas antes de ser explotadas. Además, permite que las empresas recompensen a los investigadores según la gravedad de la vulnerabilidad que hayan encontrado. Ahora les hablaré de un caso de éxito. Un caso en el que gracias al threat hunting se logró resolver un problema. Esta historia comienza así. En 2017, Chipotle comenzó a recibir informes de fraudes con tarjetas de crédito de clientes que habían visitado sus restaurantes. A simple vista parecía un problema totalmente aislado, pero los incidentes se volvieron cada vez más frecuentes, lo que levantó ligeras sospechas de un ataque cibernético. Los sistemas de punto de ventas eran el objetivo, pero el ataque era tan sofisticado que no se detectaba fácilmente. Fue entonces cuando un equipo de threat hunting entró en acción, buscando de manera proactiva
patrones inusuales y comportamientos sospechosos dentro de los sistemas comprometidos. A través de los análisis y registros y monitoreo del sistema, los investigadores descubrieron algo. Había un malware. Este malware tenía el nombre de Carbanak, o fue con el que le bautizaron, y este era utilizado por el grupo de cibercriminales FIN7. Este malware estaba diseñado sobre todo para robar los datos de las tarjetas de créditos directamente desde la memoria de los terminales, estos sin ser detectados. Y el equipo de Threat Hunting pudo rastrear el malware y asociarlo a FIN7, un grupo conocido por llevar ataques dirigidos a grandes empresas. Lo más inquietante era que FIN7 operaba de manera encubierta y utilizaba una empresa legítima ficticia en acción. Esta tenía el nombre de Combi Security. Esto era sobre todo para reclutar empleados y realizar sus operaciones sin levantar sospechas. Este hallazgo fue crucial, y no solo para contener el ataque en Chipotle, sino también para desmantelar las operaciones de FIN7. Gracias a las investigaciones, se reveló que este grupo también estaba en ataques a otras empresas como Arby's y Sonic, robando millones de datos de tarjetas de crédito. En 2018, las autoridades lograron desarticular gran parte de este grupo y arrestaron a 3 de sus principales. Y por último, como conclusiones, diría que el Threat Hunting es una estrategia proactiva y efectiva que permite identificar amenazas avanzadas que pueden pasar muchas veces desapercibidas para las herramientas tradicionales de seguridad. Su enfoque en analizar patrones anómalos y comportamientos sospechosos ayuda a mitigar riesgos, responder rápidamente y evitar daños mayores. Además, fomenta la colaboración entre equipos de seguridad, empresas e instituciones, lo que resulta clave para enfrentar las amenazas cibernéticas modernas de manera integral y proteger tanto a las organizaciones como a los usuarios. Muchas gracias.